Actividad 1.4 Evidencia 1. Video presentación del análisis comparativo del arte a través de la historia. Introducción. El arte ha sido a lo largo de la historia una de las principales formas de expresión del ser humano, permitiendo comprender las ideas, valores, creencias y contextos sociales de cada época. A través del análisis comparativo de distintas obras artísticas pertenecientes a periodos históricos específicos, es posible observar cómo la estética, las técnicas y los estilos han evolucionado en función de los cambios culturales, filosóficos, religiosos y sociales. Esta etapa antigua, en el año 530 a.C., con el Courus de Navisos, en esta etapa arcaica, la estructura de mármol buscaba la perfección física como símbolo de equilibrio moral y espiritual, e influenciada por el arte egipcio. Esta obra destacaba por su postura rígida, frontal, su simetría estricta y la característica de sonrisa arcaica. Bueno, primero hay que estar en la época moderna, donde fue un momento de muchos cambios que afectaban al arte, como a Vincent Van Gogh, quien pintó La Noche Estrellada en 1889, justo cuando estaba atravesando una hospedía en un hospital psiquiátrico. Él aquí no buscaba retratar tal cual el paisaje, sino lo que él expresaba era lo que sentía por dentro, sino detrás de lo que era su realidad, simplemente una expresión de sentimientos, algo muy personal. Bueno, si nos fijamos en los detalles así minuciosamente, lo que más nos llama la atención es cómo pintaba el óleo con esas pinceladas tan marcadas y que generan movimiento como olas. O sea, parece que realmente el cielo se está moviendo. El cuadro, los colores y cómo lo deforma tiene un sentido simbólico, pero para Vincent Van Gogh. Y esto a medida se relaciona con la filosofía de Nietzsche, quien decía que el arte era una forma como de soltar toda esa carga emocional y trágica de la vida. Al final, pues la obra de Van Gogh era un reflejo de lo que vivía, de su propia lucha interna. Bueno, aquí estamos ya en la época contemporánea y bueno, esta fue una de las obras de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, que fue pintada en 1931. Esta pieza fue un ejemplo perfecto del surrealismo, un movimiento que nació en España y en otros lugares tras la Primera Guerra Mundial, en un momento donde había mucha crisis, mucho conflicto sobre qué era uno, ¿no? Era un conflicto existencial. Lo que Dalí busca aquí en esta obra es explorar el inconsciente, el mundo de los sueños, lo surreal, o sea, dejando de lado la lógica y se nota mucho, bueno, si prestas atención, que aquí hay influencia de las ideas de Freud sobre la psicoanálisis y que con esto se centra en lo irracional y aquello que no podemos controlar de nuestra mente. Bueno, y si somos curiosos al cuadro, lo primero que vemos es obviamente los relojes derritiéndose, los relojes que se están blandos, ¿no? Que es un escenario irreal en medio de un paisaje desértico. Esta estética sirve para cuestionarnos lo lógico y hablar de la relatividad del tiempo. Aunque no lo parezca, hay una conexión casi directa con el filósofo Henry Bergson, quien decía que el tiempo no era algo rígido que marca un reloj, sino más bien era algo subjetivo, que cada quien lo vive de forma distinta. Por eso los relojes derretidos simbolizan esa fluidez del tiempo psicológico, creando una atmósfera como media de extrañeza que nos invita a mirar hacia nuestro propio mundo interior y reflexionarnos, ¿no? Acerca de lo que estamos viendo. Y en la época medieval, en Francia del siglo XII, con la Catedral de Notre Dame, aquí la arquitectura de piedra desafía la gravedad con arcos apuntados y arbotantes, que es una estética de verticalidad que genera una sensación de ascenso espiritual y constante. A diferencia de los griegos, la belleza medieval se orienta hacia la expresión de lo divino y lo trascendente, y con el filósofo Tomás de Aquinos definía la belleza a partir de la integridad, la proporción y la claridad, que estos elementos se reflejan perfectamente
con los grandes vitrales donde la luz funciona como un símbolo de verdad divina, elevado al ser humano hacia lo sagrado. Para cerrar, es importante notar cómo la estética ha cambiado según la época. Mientras que en la antigüedad se buscaba la armonía y en la Edad Media lo espiritual, en la época moderna se dio prioridad a la emoción personal. Finalmente, en la época contemporánea, como vimos con Dalí, se rompieron los límites tradicionales para explorar la libertad creativa y el inconsciente. Hoy en día el valor del arte está en su originalidad y en su capacidad para hacernos reflexionar y entender el mundo desde nuevas perspectivas de las cuales no conocemos.